Ocaso del posmocapitalismo, el transactivismo desenmascara el feminismo. Enmarcamos esto dentro de ocaso del posmocapitalismo. Ya sabéis que en la medida en que se está empezando a hablar de las contradicciones, de lo absurdo que son los distintos movimientos del posmocapitalismo, esto va a significar que le quedan pocos años, porque se han mantenido, son corrientes absurdas que se han mantenido simplemente porque nadie decía nada, nadie se atrevía a decir nada, pero el momento en que se empieza a hablar de lo absurdo del posmofeminismo, de lo absurdo de la manipulación de las minorías sexuales, se empieza a cuestionar el alarmismo climático, lo absurdo de las migraciones masivas, se habla cada vez más de forma abierta. Todo esto tienen los días o los años contados, si queréis, ¿no? Bueno, dentro de este contexto, hemos hablado recientemente quizás de una degeneración todavía más absurda y más destructiva del posmocapitalismo, que es el transactivismo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de cómo el transactivismo desenmascara el feminismo. ¿En qué sentido? Bueno, lo desenmascara, vamos a decir, para bien y para mal. Porque ya sabéis que nosotros intentamos no utilizar la palabra feminismo porque puede tener significados muy distintos. Entonces, diferenciamos y utilizamos el término de emancipación de la mujer, por un lado, un proceso objetivo necesario en la historia de Occidente, y por otro lado, el posmofeminismo, como la manipulación que durante las últimas décadas ha sufrido ese proceso de emancipación de la mujer en base a intereses corporativos, ¿no? Bien, esa manipulación no es nueva, ha sido constante desde fines del siglo XIX incluso, de ese proceso de emancipación de la mujer, y la encontramos a todo lo largo de su historia, ¿no? Y por eso es interesante, pues dentro de lo posible, lo mismo a la hora de interpretar el feminismo que las respuestas a los retos de la mujer, los retos del feminismo también, pues diferenciar claramente entre las necesidades objetivas de ese proceso de emancipación de la mujer y todo lo que es manipulación, ¿no? Para intentar no caer tampoco en reacciones viscerales frente a movimientos o planteamientos que son absurdos, pero que requieren interpretaciones y respuestas racionales, ¿no? Racionales y razonables. Bien, ¿por qué decimos que el transactivismo desenmascara al feminismo? Porque el transactivismo es un movimiento tan, digamos, inventado, tan claramente falto de una base real, tan claramente absurdo, tan claramente anticientífico y irracional, ¿no? Que desenmascara a casi todos, prácticamente todos los movimientos que de una u otra forma lo apoyan, ¿no? Esto lo hemos dicho repetidamente sobre ciertos movimientos políticos. En concreto, pues en el caso del País Vasco hemos hablado repetidamente de Bildu, de cómo se ha implicado de forma, digamos, estratégica y radical para impulsar e inyectar el transactivismo en la sociedad vasca. Hemos dicho que esto no tiene ninguna lógica en sí mismo, es algo absurdo, es algo destructivo para toda una generación de niños y jóvenes, que además está destruyendo físicamente a cientos y cada vez más a miles de niños y de jóvenes, y que a pesar de ser tan absurdo y tan destructivo, y que además no tiene ninguna relación ideológica con los planteamientos de estas fuerzas políticas, como es muy evidente también en el caso de Bildu, el hecho de que las apoyen, de que no solo las apoyen, sino que lideren estratégicamente este tipo de barbaridades de destrucción social de su propio país, pues revela clarísimamente, es una verdadera prueba de fuego de que lo hacen porque están al servicio de los intereses corporativos, ¿no? Que son los que están detrás de este movimiento, ¿no? Que están inyectando miles de millones en impulsar esta barbaridad, ¿no? Bueno, pues esto sucede en buena parte también con respecto al feminismo, ¿no? Porque detectando dentro de lo que ha sido el movimiento feminista cuál es su reacción frente a la aparición del transactivismo, podemos muy claramente diferenciar dentro del feminismo qué personas y qué movimientos realmente estaban apoyando el proceso de emancipación de la mujer y quienes se estaban
eh, aparentemente apoyando ese proceso, pero en realidad estaban siendo instrumentos de la oligarquía corporativa, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo, bueno, hay algunos análisis que nos podrían servir para interpretar distintas realidades. Podemos analizar lo que piensan a la hora de interpretar el posicionamiento del feminismo, lo que piensan pues todas las mujeres que se declaran feministas, por ejemplo, ¿no? Y haya habido algunas encuestas, ¿no? O las mujeres que militan en organizaciones feministas, o las distintas organizaciones por sí mismas, ¿no? Bueno, lo que vemos es que lamentablemente hay un posicionamiento muy claramente mayoritario, digamos, a favor del transactivismo entre las personas militando en movimientos feministas, pero casi unánime en las organizaciones. Es decir, las mujeres, y los hombres también, pero bueno, las mujeres que por rechazo han visto que esto del transactivismo no solo es un disparate, sino que es radicalmente contradictorio con los intereses de las mujeres, llega a negar incluso el papel de la mujer como tal, ¿no? La existencia de la mujer como tal y el futuro de la mujer como tal. Pues eso lógicamente les ha llevado a muchas de ellas a rechazar el transactivismo. Ha dicho, esto no tiene nada que ver con el feminismo, esto es contradictorio con el feminismo, esto es contradictorio con los intereses de las mujeres, ¿no? Pero a las que han entrado en ese proceso, casi siempre, hay excepciones, pero casi siempre han tenido que crear nuevas organizaciones, ¿eh? Para defender estas posiciones. No siempre, ¿eh? Hay algunas formaciones feministas históricas que se han mantenido en su línea y se han enfrentado a este disparate, a esta chaladura y atrocidad que es el transactivismo, ¿no? Bueno, pues lamentablemente esto no refleja que lo que se ha llamado feminismo en su conjunto, esa palabra que nosotros intentamos evitar para evitar confusiones, que lo que se ha llamado feminismo en su conjunto, lamentablemente, estaba o está instrumentalizado por estos intereses corporativos, ¿eh? Que les dicen, ahora di que eres feminista, ahora di que defiendes los intereses de las mujeres, ahora di que eres transactivista, y como reciben órdenes para avanzar en esa dirección, no se lo piensan, ¿eh? Exactamente igual que sucede con los movimientos políticos, pues esto también es absolutamente absurdo para los movimientos feministas, pero como unos dicen, es lo que está de moda. No, está de moda porque se impone desde arriba, ¿eh? Hay intereses oligárquicos muy claros y siguiendo la línea del dinero se ve claramente que son grandes corporaciones farmacéuticas por un lado y grandes corporaciones financieras por el otro las que están detrás de este movimiento, ¿no? De este disparate transactivista, ¿no? Bien, entonces por eso os decía al principio, el transactivismo desenmascara, para bien o para mal, desenmascara el feminismo. Nos dicen quiénes realmente creían y trabajaban por el proceso de emancipación de la mujer y quiénes, y lamentablemente estamos viendo ahora que mayoritariamente, pues en realidad decían que trabajaban o dicen que trabajan para la emancipación de la mujer, pero lo que están es exclusivamente sirviendo intereses corporativos. Bien, de todo esto, por supuesto, hablamos en el libro Posmocapitalismo. Bien, dejadme preguntas y comentarios. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y difundir. Y si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla de unirme o unirse. Un saludo.